Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal y poder conversar un momento, poder dar la clase un momento, poder escudriñar unos versículos de la clase y poder nutrirnos, obviamente. Es un placer para mí de verdad compartir esto. Mi nombre es Omar, gracias por acompañarme. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar obviamente lo aprendido a los demás y todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Obviamente cuando uno está más preparado, puede ayudar más, puede servir más, puede de repente ayudar a más personas con alguna escritura, con algún consejo, con alguna enseñanza. Cuando a veces uno visita a algún hermano, visita a alguna hermana, visita a algún familiar, a veces uno miembro de la iglesia no sabe qué decir. Estas clases te pueden ayudar porque de repente puedes recordar alguna frase, algún versículo que te gustó, algún ejemplo que yo di, algún ejemplo que compartí y eso lo puedes transmitir. Muchas veces he visitado y a veces los hermanos se quedan callados, mis compañeros que yo visito y se quedan callados y no saben qué decir. Hey, yo te doy alguna oportunidad, te doy algún versículo, sí, alguna clase, algún mensaje, alguna frase de alguna autoridad. Eso te va a ayudar a poder conversar, a poder llegar a las personas que tú visites o que las personas necesiten. De eso se trata las clases. Ese es el objetivo. Así que bienvenido a esta clase para que puedas aprender y de repente recordar, más que aprender, recordar porque ya lo sabes, ya lo has aprendido. Como siempre digo, estas clases están más para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que ya conocen un poquito el Evangelio, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata del ven, sígueme. Como saben, estamos estudiando este año lo que es el Antiguo Testamento, ya estamos en la primera quincena de lo que es el mes de agosto, el octavo mes, ya terminamos el año, ya estamos de bajada. Como saben, también estamos estudiando el manual Ven, sígueme para los que se suscriben por primera vez, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También pongo una clase extra porque es la clase adicional que ya se ha dado hace 4 años. En la parte inferior pueden encontrar las direcciones para poder ir o transmitirse o dirigirse hace 4 años. Esta semana estudiaremos lo que es el libro de Job. No se puede estudiar todos los libros, todos los capítulos porque es mucho. Sin embargo, el manual ha elegido algunos, por ejemplo, del 1 al 3, el 12 al 14, el 19, el 21 al 24, el 38 al 40 y el capítulo 42. ¿Por qué? Porque hay más enseñanza, nos puede ayudar más y porque la relación que hay en estos capítulos para poder entender el libro de Job. Estudiar el libro de Job en una sola clase es muy, muy difícil. Es un resumen que lo que hay que hacer es poder transmitir, obviamente, una clase de más de 40 capítulos. Es muy complicado. Por eso el manual coge los más principales. Así que te invito a que me sigas y te puedas aprender y obviamente recordar lo que hemos estudiado en estas escrituras. El manual pone como título a esta clase En él confiaré. Y obviamente pone una imagen donde se le ve a Job de blanco, tapado con sus amigos, obviamente los cuestionadores, los preguntones, obviamente los que le hacen un poco pesada la vida también. ¿Por qué? Porque son amigos que le hacen que se cuestione de la vida, que se pregunte si existe Dios, no existe Dios, si existe la vida, etcétera, ¿verdad? A veces los amigos, en lugar de ayudar, no ayudan, ¿verdad? Más bien a veces vale no tener amigos en este caso, a veces. Una vez más, también agradezco a todos los que nos siguen, se suscriben, siempre comentan, gracias por ello, por sus comentarios, por los que se suscriben nuevamente y de repente no entienden un poco la dinámica de esta clase. Esta clase trato de darla un poco en resumen, que sean 50, 60 minutos, de tal manera que pueda ser un poco más rápida, que tú la puedas aprender y recordar. Yo doy al comienzo puntos para que al final, obviamente, se pueda ver todo el panorama completo. Ahorita voy a enseñar todo lo que trataremos, obviamente, para que tú al final lo puedas recordar de tal manera que tú puedas aprender un poco más y llegas a la clase con algo de recuerdo de la clase y sepas de qué trata. Asimismo, también agradezco a todos los que se suscriben a las diferentes plataformas, como son en TikTok, Instagram, Facebook, todas nos llamamos al poder de la enseñanza. Gracias por ello, porque siempre comentan, siempre dejan sus comentarios, sus suscripciones, su corazón o su manito hacia arriba. Y de verdad que para nosotros nos alienta para seguir adelante. Es
Es una gratitud, de verdad, y también por sus comentarios que dejan acá en YouTube, hermano, sí, me ayudó esto, hermano, yo soy de México, yo soy de acá de Estados Unidos, a la parte latina, yo soy de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia también nos siguen. Yo he visto algunas islas, la parte del Caribe que nos siguen, como República Dominicana, que se conoce como RD. Nos siguen. Gracias por ello, de verdad, porque muchos comentarios nos fortalecen a nosotros. Gracias por eso, porque les sirve a ustedes las clases. Asimismo, si quieren conocer un poquito más del canal, pueden visitar TikTok, como siempre les digo, en la cual nosotros comentamos acerca de algunos versículos de las escrituras y frases o de las autoridades generales que nos puedan ayudar. ¿Ok? Están invitados. Y si no les agrada, pues seguimos a través de este canal. No pasa nada, todo es gratuito. Bueno, vamos a empezar la clase y ahora voy a dar el mapa mental. Todo este mapa es lo que veremos el día de hoy, más que todo 6 puntos. Se tratado de dividir la clase en 6 puntos para poderlo entender porque es mucho los capítulos que veremos el día de hoy. Eh, y esto es lo que vamos a ver. Mírenlo ahí para que tengamos un panorama. La parte central lo vemos a Job destruido. Hoy no vamos a estudiar una historia fácil. Hoy vamos a entrar en uno de los libros más profundos de todo el Antiguo Testamento, el libro de Job. Un libro que no empieza con una pregunta pequeña, sino con una herida grande. ¿Qué pasa cuando una persona buena sufre? ¿Qué sucede? Porque cuando una persona mala sufre, bueno, pues le decimos, hey, ahí están tus consecuencias. ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada. Una persona, un ejemplo, fuma. Todos los días fuma, 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 fuma. Uno le dice, hey, deja de fumar, sea quien sea, ¿no? Deja de fumar o lo vemos fumando y fumando y fumando. Y luego nos enteramos que tiene cáncer al pulmón. Para nosotros decimos, bueno, pues ¿qué quieres? ¿No? El cuerpo se cansa, el cuerpo llega a un límite y listo, ya, esas son tus consecuencias. Eso es normal. Pero la pregunta aquí surge una pregunta más importante. ¿Qué pasa cuando una persona buena sufre? No ha cometido nada malo y sufre. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa cuando una persona ora y el cielo parece que no responde? ¿Por qué? Porque no le responde a una persona que está orando. Pareciese que no responde, ¿ah? Digo pareciese. No digo que no responde el cielo, digo pareciese que no le responde. ¿Qué pasa cuando uno no entiende, pero todavía quiere creer? ¿Y por qué son estas preguntas? Porque la vida es así. La vida muchas veces se vuelve incomprensible. Obvio que incomprensible para algunos, porque para otros es comprensible. Este libro lo que busca es entender la vida y que la vida se vuelva comprensible. Tú te has dado cuenta, ya estamos en agosto, vas a ver en septiembre, las personas que se paran para dar su testimonio. Mira las personas que se paran para dar su testimonio y mira las personas tú, o compáralas las personas que se pararon el 1 de enero, la primera semana de enero, en el día del mes de ayuno. ¿Cuántas fueron? Normalmente, la estadística, cuando uno se para el mes de enero, la primera semana o el primer día de enero del mes de ayuno para dar testimonio, forman cola, es decir, hay más gente. Pero ahora ya estamos en agosto, septiembre, donde ya está terminando el año, hay menos gente. ¿Qué pasó? Claro, cuando uno se para en enero, obviamente son metas, deseos. Sí, que yo tengo esta meta, este deseo, voy a poderlo hacer, dar mi testimonio cada mes. Está muy bien, está perfecto, voy a leer las escrituras, voy a orar, voy a ir al templo, etcétera. Voy a pagar mi diezmo y todo lo demás. Muy bien. Pero ya estamos en agosto, ya estamos en septiembre que daremos testimonio y cada vez no me fue bien este año, no he ido por buen camino, no he orado, no he cumplido mis metas, no he leído las escrituras, no he visto las clases de YouTube donde el hermano Omar nos enseña, no he visto, no les he visto todas, me ha faltado, no tengo tiempo. He fallado de repente en mis oraciones diarias, en la lectura de mis escrituras. ¿Qué pasó? ¿Mm? Eso es la vida. La vida no es fácil. La vida es complicada muchas veces. Pero a pesar de ello, veremos a través de este libro, de esta clase, qué es lo que le sucede sobre todo a las personas buenas. Así que sumérgete conmigo para que puedas una vez más aprender lo que es el libro de Job. Ahora, antes de entrar directamente a la clase, imaginemos el contexto. Job
no aparece dentro de la historia de Israel como Moisés, David, Salomón o los profetas. Job aparece como un hombre de la tierra de Uz. No se nos presenta como un rey ni sacerdote del templo, ni profeta oficial. Se nos presenta como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. El libro de Job tiene un ambiente muy antiguo, probablemente relacionado con tiempos patriarcales, y que su autor, fecha y lugar exactos no son seguros. Eso es lo que debemos conocer del libro de Job. Aún así, el mensaje central es clarísimo. Job trata con el dolor humano delante de un Dios soberano. Ese es el mensaje. Tratar el dolor humano delante de Dios. Y eso es muy importante. Porque el libro de Job no es simplemente el libro de un hombre que perdió cosas. Job es el libro de un hombre que perdió explicación. Y eso es más grave. Porque una cosa es perder cosas. Dinero, perder salud, familia, etc. Si me explicas por qué. Pero si la pregunta es, yo lo pierdo sin explicación, se vuelve grave para uno. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Si yo pierdo cosas por negligencia o desobediencia, lo aceptamos, pero perder cosas obedeciendo y siendo justo y bueno, eso es diferente. Y exigimos, por lo menos, una explicación, ¿verdad? Pero si no llega la explicación, entonces hay problemas en nuestra vida. Y en este libro de Job vemos que Job perdió explicación. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió el apoyo emocional de su esposa, la compañera de él, perdió la comprensión de sus amigos y por momentos sintió que también había perdido lo más importante, la cercanía de Dios. Pero aquí está la profundidad del libro. Job no sabe lo que nosotros sí sabemos. Job no sabe que detrás de su sufrimiento hay una escena celestial. Job no sabe que su fidelidad está siendo observada. Job no sabe que Satanás ha acusado su fe diciendo, en otras palabras, Job solo ama a Dios porque Dios lo bendice. Mm. Analizando este libro, vemos que el prólogo, es decir, la introducción, es decir, el inicio celestial, es esencial para entender el libro, porque no, nos muestra que Satanás no es igual a Dios. Es gran enseñanza, doctrina. Satanás no es igual a Dios, sino una criatura limitada, y que todo lo que hace ocurre bajo límites que Dios lo permite. Toma nota porque esto es doctrina, mi buen amigo. Satanás no es igual a Dios, sino que es una criatura limitada y todo lo que hace ocurre bajo los límites que Dios permite. Desde entonces, desde el principio, el libro de Job nos confronta con una pregunta muy fuerte. ¿Amo a Dios por lo que me da? ¿O amo a Dios porque Él es Dios? Es una pregunta que tú debes responder. ¿Amas a Dios por lo que Dios te bendice? ¿O amas a Dios porque Él es Dios? Claro, amarlo a Dios cuando yo tengo mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, todos sanos, todos contentos, vivimos en una bonita casa, o por lo menos una casa, mi esposo, mi esposa tienen su trabajo, les va bien, estamos creciendo todos, mis hijos están sanos, asistimos a la iglesia juntos, nos sentamos en la banca principal y todos somos una familia contenta. Así es fácil amar a Dios, ¿verdad? Y muchos lo hacemos. Pero la pregunta es, como somos bendecidos, ¿lo amamos a Dios o amamos a Dios porque Él es Dios? Esa pregunta es muy espiritual, porque muchas veces nuestra fe no es probada cuando todo está bien. Obvio, porque cuando todo está bien, supuestamente la fe está bien, pero la fe se revela, aparece cuando el alma no entiende lo que Dios permite. Es decir, la fe se revela cuando nos va mal en la vida, o cuando sufrimos, o cuando tenemos problemas. Es allí cuando la fe se revela, la fe aparece. La fe se revela, aparece, cuando uno dice, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero no quiero soltarme de ti. Hoy vamos a caminar por 6 momentos, 6 puntos que veremos. Y eso será nuestro mapa mental, nuestro mapa que veremos al final. Y quiero que tengamos esta frase en mente durante toda la clase. ¿Cuál frase? Dios no siempre responde explicando el dolor,
sino que muchas veces responde transformando el corazón del que sufre. Es decir, cuando nosotros estamos sufriendo, nuestro corazón está siendo transformado. Dios va al corazón y quiere transformarlo sobre todo del que sufre. Eso es lo importante. Ver que la persona que está pasando por alguna dificultad, su corazón está siendo transformado para acercarse a Dios. Eso ten en mente en la clase que es la parte principal. Así que entramos al primer punto, en la cual veremos que la prueba, la pérdida y el clamor. Ahora, con este título, en los capítulos 1 al 3 del libro de Job, podemos ver ruinas, pérdida, ceniza y soledad. Este libro de Job empieza diciendo que Job era un hombre íntegro. Esto es clave, porque Job no era perfecto en el sentido de no tener ninguna debilidad humana, sino que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto significa que su sufrimiento no puede explicarse con la frase simple: algo malo habrá hecho. Eso no le aplica a Job, como siempre decimos o pensamos. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque a veces cuando vemos a alguien sufrir, queremos encontrar una explicación rápida. Y no sé por qué, porque queremos nosotros encontrar una explicación rápida. ¿A qué se debe que queremos encontrar explicaciones cuando alguien sufre? Es decir, que el ser humano no debe sufrir, ¿verdad? Porque si alguien ya está sufriendo, ¿a qué se debió que está sufriendo? Algo habrá hecho, ¿qué habrá pasado? O sea, el ser humano no quiere sufrir. El ser humano, la pregunta es, ¿no va a sufrir? No aceptamos que el ser humano sufra, no aceptamos que el ser humano pase necesidades. Y eso a veces es un grave error, una grave enseñanza mal enseñada. Porque todos vamos a pasar necesidades, dificultades, pérdidas de trabajo, pérdidas o dificultades con los hijos, con los esposos o esposas, con la familia, en el trabajo, etcétera. Yo me voy trabajando, me voy a trabajar, mi hijo se va a trabajar, mi hija se va a trabajar, mi esposo, mi esposa se va a trabajar y pueden tener un accidente. Y son desafíos. Y no porque yo sea bueno o malo, sino que son desafíos que uno va a tener. Decimos, seguro Dios lo está castigando. Seguro algo oculto hay. O también a veces decimos, seguro se alejó de Dios. Más adelante veremos que eso fue exactamente lo que hicieron los amigos de Job. Tenían teología, es decir, enseñanza, conocimiento de las escrituras, pero no tenían compasión. Job pierde sus bienes, sus siervos y sus hijos en un solo día. Es decir, la catástrofe total para un ser humano. La pérdida fue repentina y acumulada. Una noticia llega antes de que la anterior termine de ser procesada. Si has sufrido o sufres estrés, Job está en la cúspide de sentir estrés. Es muy complicado poder sufrir todo eso junto. Imagínate emocionalmente eso. No es una mala noticia, es una avalancha de mala noticia. Job no tiene tiempo de respirar, no tiene tiempo de acomodar su alma, su espíritu. Un mensajero llega y luego otro y luego otro. Y cuando todo termina, Job está en la ceniza. Y entonces viene uno de los versículos más fuertes de este libro. En Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fin del versículo. En este versículo vamos conociendo a Job, porque aquí no vemos una fe superficial, no vemos a un hombre diciendo no pasa nada. Sí pasa, sí duele, sí destruye, sí es para llorar. Pero Job hace algo impresionante. Adora en medio del dolor. Ya con esto nos va sacando diferencia y vamos aprendiendo de Job, porque nosotros estamos lejos de ser así. Y esto debemos explicarlo bien. Job no adoró porque no le dolía. Job adoró porque aunque le dolía, todavía reconocía que Dios seguía siendo Dios. Hay personas que creen que la fe verdadera no es para llorar. Pero Job nos enseña otra cosa. La fe también llora. Un hombre de fe
también llora. Sí, mi hermano. No quiere decir que porque somos hombres de fe o personas de fe no vamos a llorar. Al contrario, nosotros que tenemos fe, también lloraremos. Lloraremos de dolor, de impotencia. Porque es la vida así. Somos seres humanos que sentimos. Y eso no tiene nada que ver con la fe. La fe también llora. La fe puede tener lágrimas. La fe puede estar de rodillas. La fe puede tener preguntas. La fe puede estar temblando. Y entonces, ¿cómo se diferencia? Toma nota. La fe no suelta a Dios. Ahí está la diferencia. Después, en Job capítulo 2, la prueba toca su cuerpo. Ya no es solo pérdida externa, ahora es dolor físico. Y su esposa, también herida, le dice que maldiga a Dios y muera. Pero Job responde con una profundidad tremenda. Eso lo vemos en capítulo 2 de Job, versículo 10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Así le dice a su esposa, a su compañera, a su pareja, al amor de su vida, a la compañera de su eternidad. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí está una enseñanza muy fuerte. Mucha gente acepta a Dios mientras Dios le da lo que esperaba. Pero Job está diciendo, mi relación con Dios no puede depender solamente de los días claros, sino de los oscuros y grises también. En esos momentos mi relación con Dios también depende. Y esto nos habla a nosotros, porque es fácil cantar cuando hay salud. Es fácil decir Dios es bueno cuando la familia está completa. Es fácil testificar cuando la mesa está servida, y comida, y banquetes, o hay trabajo y buenos trabajos. Pero ¿qué pasa cuando el alma está en ceniza? ¿Qué pasa cuando uno ora y no entiende o siente que no es oído? ¿Qué pasa cuando la respuesta no llega como uno esperaba? Ahora, en Job capítulo 3 nos muestra algo todavía más humano. Job no maldice a Dios, pero maldice el día de su nacimiento. En otras palabras, Job cae en una tristeza profunda. En este capítulo no vemos a Job perdiendo la fe, sino expresando una emoción cruda y honesta delante del dolor. Job maldice su día, pero no maldice a Dios. Eso lo vemos en Job capítulo 3, versículo 26. No he tenido paz ni tranquilidad, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Fin del versículo. Este versículo parece escrito para muchas personas el día de hoy. Personas que dicen, no tengo paz, no puedo descansar, no entiendo por qué me pasa esto en mi vida. Y aquí hay una aplicación espiritual muy importante. No juzguemos rápido a una persona que está sufriendo. A veces el dolor habla con frases que no son doctrinalmente perfectas, pero son emocionalmente sinceras. El capítulo 3 de Job nos recuerda que Dios no se escandaliza por las lágrimas honestas. Todo esto, vamos, recién lo estamos viendo en el primer punto. Imagínate toda esta hermosa enseñanza que vamos aprendiendo. Job no se queda solamente en la ceniza, en medio de esa fragilidad, empiezan sus discursos, sus amigos hablan, Job responde, y aunque Job está confundido, algo dentro de él sigue buscando a Dios. Por eso pasamos al segundo punto del mapa mental, fe en medio de la fragilidad. Eso vemos en el segundo punto, fe en medio de la fragilidad. Y eso lo veremos en Job capítulos 12 al 14. Seguimos con la historia y nos dice que Job levanta el rostro al cielo. Hay un reloj de arena, un árbol cortado con un brote. Esa imagen habla de la fragilidad humana, pero también de una pequeña esperanza. En Job capítulo 12, Job responde a sus amigos. Ellos creen que tienen todas las respuestas. Creen que el sufrimiento de Job se explica con una fórmula. Si sufres, pecaste. Y si prosperas, es porque Dios te aprueba. Pero Job sabe que la vida no es tan simple. Así no es la vida. Y nosotros damos testimonio de ello, que la vida no es así.
En el capítulo 12, Job responde con ironía, porque sus amigos actúan como si ellos tuvieran toda la sabiduría. Pero Job insiste en que la sabiduría verdadera pertenece a Dios. Vemos eso en Job capítulo 12, versículo 13. Y dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Fin del versículo. Este versículo es hermoso, es poderoso. Job no entiende su dolor, pero no niega la sabiduría de Dios. Si comparas tu sabiduría y la sabiduría de Dios, obvio que debemos saber que la nuestra es inferior. Y entender esto es una fe madura. Tenemos que entenderlo y no suponer que nuestra sabiduría es mayor que la de Dios, que a veces, muchas veces, lo creemos. Señor, yo quiero de esta manera que arregles mi problema, dándole el consejo a Dios. Muchas veces cometemos esos errores. Una fe inmadura dice, si yo no entiendo, entonces Dios no sabe. Una fe herida pero profunda dice, no entiendo, pero Dios sí sabe. Y esto es lo que debemos decir. Esto es muy importante para la vida espiritual. Hay etapas donde Dios no nos entrega el mapa completo, solo nos da suficiente luz para dar el siguiente paso. Muchas veces quisiéramos explicación, pero Dios nos está formando confianza. En Job capítulo 13 aparece una de las frases más impresionantes de todo el libro, y eso está en el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fin del versículo. ¡Qué duro! Este versículo no es poesía decorativa. Este versículo nació en la ceniza. Job está diciendo, aunque yo sienta que Dios permite lo que me está destruyendo, todavía pondré mi esperanza en Él. Esta frase resume la actitud que sostiene a Job en la crisis. Job no comprende su situación. Incluso siente que Dios está contra él, pero todavía declara, en Él esperaré. Aquí hay una enseñanza impactante. La verdadera fe, o la fe verdadera, no siempre dice yo estoy fuerte. A veces la fe dice estoy destrozado, pero sigo mirando a Dios. La fe no siempre tiene una sonrisa, mi amigo. A veces la fe tiene lágrimas, pero no se va la fe. Y luego en el capítulo 14 de Job nos lleva a la fragilidad humana. Job compara la vida con una flor que se marchita y con una sombra que pasa. Ahí aparece la imagen del árbol cortado. Aunque sea cortado, todavía puede brotar. Si analizamos este capítulo de Job, el 14, es una meditación sobre lo breve y doloroso de la vida humana. Pero también incluye una chispa de esperanza cuando Job pregunta si el hombre volverá a vivir. Y la pregunta no es de incredulidad, sino volverá a vivir para pasar por esto, para pasar por lo que estoy pasando. Así dice Job capítulo 14, el versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, dice el versículo. Fin del versículo. Qué frase tan profunda. Esperaré hasta que venga mi liberación. Job todavía no ve el final. Job todavía está enfermo. Job todavía está acompañado por amigos que lo hieren. Pero dentro de él hay una palabra, esperaré. Es decir, tengo esperanza. Tal vez tú no sabes cuándo cambiará tu situación de lo que estás pasando. Tal vez no sabes cuándo Dios responderá. Tal vez no sabes cuándo se abrirá la puerta. Pero el libro de Job nos enseña que hay una espera que no es pasividad. Hay una espera que es adoración. Hay una espera que dice, Dios mío, no entiendo, pero no me voy. Sigo esperando en ti. Poderosos capítulos que estamos leyendo o aprendiendo de Job, donde vemos que a pesar del sufrimiento de este hombre, a pesar del sufrimiento que pasamos, tenemos que resistir, tenemos que tener fe y esperanza. En medio de esa espera, de pronto aparece una de las declaraciones más gloriosas del Antiguo Testamento. En medio de las preguntas, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, Job levanta una frase que parece un rayo de luz en plena noche. Yo sé que mi Redentor vive.
poderosa. Y eso entramos al punto número 3, que llamamos Mi Redentor vive. Para este punto veremos a Job capítulo 19. En este capítulo se ve Job mirando hacia una luz. En medio de la oscuridad aparece la esperanza. Job 19 es uno de los capítulos más dolorosos y más hermosos del libro. ¿Y por qué? Porque Job se siente atacado, abandonado, incomprendido. Dice que sus amigos lo atormentan con palabras. Y esto es importante. No toda herida viene de los enemigos. A veces las palabras más duras vienen de personas que creen estar defendiendo a Dios, pero no están reflejando el corazón de Dios. El capítulo de Job 19 muestra tanto la soledad profunda de Job como su salto de fe al declarar que su Redentor vive. En Job 19, Job siente que nadie lo entiende, pero entonces dice algo que cambia el tono del capítulo. Y eso lo vemos en Job capítulo 19, los versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fin del versículo. Este es uno de los momentos más profundos de la clase. Job no dice, yo espero que tal vez exista un redentor. Job dice, yo sé. Y lo dice cuando su cuerpo se está deshaciendo de la lepra, de las enfermedades, del estrés, del dolor. Lo dice cuando sus amigos no lo comprenden. Lo dice cuando su corazón desfallece. Aquí aparece la palabra redentor. En la cultura bíblica, el redentor era alguien que defendía, rescataba, restauraba, se hacía cargo de la causa de otro. La palabra hebrea, detrás de redentor, comunica la idea de un defensor familiar, alguien que rescata al oprimido y defiende al acusado injustamente. Esto es poderosísimo, porque Job está diciendo en otras palabras más fáciles de entender, aunque todos me acusen, yo tengo un defensor. Aunque mi cuerpo se destruya, yo veré a Dios. Aunque mi corazón desfallezca, mi Redentor vive. Mi hermano, tal vez tú has perdido cosas, tal vez has perdido tranquilidad, tal vez has perdido fuerzas, o has perdido la seguridad que antes tenías. Pero hay algo que el dolor no puede matar. Si tú estás en Dios, tu Redentor vive. No dice mi Redentor vivió, no dice mi Redentor tal vez viva. Dice, mi Redentor vive. Y para nosotros, mirando desde la luz del Evangelio, esa esperanza apunta finalmente a Jesucristo. Él, tal como aparece en la imagen, Él es el Redentor vivo. Él es el que entra en nuestra ceniza. Él es el que no mira nuestro dolor desde lejos. Jesucristo es el que sabe lo que es ser rechazado, herido, acusado, abandonado y traspasado. Job no tenía toda la revelación que nosotros tenemos, pero en su dolor vio una luz. Nosotros, con más luz, podemos decir, Cristo vive, mi Redentor vive. La tumba no tuvo la última palabra. Poderoso capítulo bonito. El hecho de tener esperanza no significa que todas las preguntas desaparecen. Job todavía sigue preguntando, todavía sigue mirando al mundo y ve injusticia. Todavía ve gente mala prosperando y gente justa sufriendo. Por eso llegamos al cuarto punto. Preguntas en medio de la injusticia. Ese es el cuarto punto, donde veremos a Job los capítulos 21 al 24. Avanzamos y la historia nos dice que hay una ciudad iluminada, gente próspera y Job observando desde lejos. Ese cuadro representa el conflicto de Job con una realidad que todos hemos visto. A veces el malo prospera y el justo sufre. ¿Sí o no? Eso lo vemos casi a diario en todo, en clases, en mi vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Es decir, en todo lugar pasa esto y la pregunta ¿es justo esto? En Job capítulo 21, Job hace una pregunta muy honesta en el versículo 7. ¿Por qué viven los malvados y se envejecen
¿Y aún crecen en riquezas? Fin del versículo. Esta pregunta no es irreverente, es una pregunta humana. Es la pregunta de alguien que mira la vida y dice, Señor, no entiendo. ¿Por qué las personas que no te buscan parecen vivir tranquilas, mientras otros que te aman están en angustia? Esto no es justo, Señor. Ahora Job rechaza la fórmula simplista de sus amigos. Ellos decían que los malos siempre son castigados inmediatamente y los justos siempre son bendecidos visiblemente. ¿Esto es verdad o no? Job responde que la realidad no siempre se ve así, y nosotros sabemos que la realidad no es así de fácil y simple. Eso ya lo sabemos por experiencia, porque nosotros también vemos injusticias, vemos gente honesta luchando y gente corrupta avanzando. Vemos familias fieles sufriendo y personas burlándose de Dios aparentemente tranquilas. Y si no somos honestos con esas preguntas, nuestra fe se vuelve superficial. Pero Job nos enseña que traer preguntas delante de Dios es mejor que fingir respuestas falsas. Llegamos a Job capítulo 22. Elifaz acusa a Job de pecados terribles. Le dice en resumen, tú debes haber oprimido a los pobres, por eso te pasa esto. Pero esas acusaciones eran injustas. Elifaz inventa pecados para que encajen con el sufrimiento de Job, porque no puede imaginar otra explicación. Es como si los miembros de la iglesia sabemos o a veces queremos entender que nunca vamos a sufrir de una cirrosis, de un cáncer al pulmón o de un hígado dañado. ¿Por qué? Porque yo no fumo, no me drogo o porque yo no tomo alcohol. Es decir, que los miembros de la iglesia, porque cumplen la palabra de sabiduría, porque nunca han fumado o nunca han tomado, no pueden tener esas enfermedades. Y eso no es justo. Es verdad que las indicaciones o las probabilidades son mínimas de tenerlo, porque más lo tienen aquellas personas que han tomado alcohol o aquellas personas que han fumado un cáncer al pulmón o una cirrosis. Pero si nosotros no consumimos eso, no quiere decir que estamos exentos. No, eso indica que la probabilidad es mínima, pero sí podemos tenerla. Y así son los amigos de Job. Es decir, tú estás sufriendo por algo, porque ellos no tienen otra explicación. Aquí hay una enseñanza muy fuerte para todos los que hablamos de Dios. No uses una verdad bíblica de manera equivocada para herir a una persona en problemas. Esto es un gran error y es un pecado hacer eso, porque la persona no sabe qué hacer, ya que supuestamente han usado las escrituras. Una verdad mal aplicada puede convertirse en un cuchillo filudo. Una doctrina sin compasión puede parecer defensa de Dios, pero puede terminar representándolo mal. Y llegamos a Job capítulo 23, donde Job expresa que busca a Dios, pero no lo encuentra. Mira hacia adelante, mira atrás, a la izquierda, a la derecha, pero no lo percibe a Dios. Y luego viene otra frase preciosa. ¿Dónde? En Job capítulo 23, en el versículo 10. Mas él conoce mi camino, me proveerá, y saldré como oro. Fin del versículo. Qué frase tan poderosa. Job no dice, yo conozco el camino. Dice, él conoce mi camino. A veces tú no sabes dónde estás, pero Dios sí sabe. A veces tú no entiendes el proceso, pero Dios sí lo ve. A veces tú solo ves fuego, pérdida, espera y silencio, pero Dios ve oro en formación. Aquí en el capítulo 23 hay una tensión. Job no puede sentir la presencia de Dios, pero todavía cree que Dios conoce su camino y que la prueba puede producir algo como oro refinado. En el capítulo 24 de Job, Job mira la injusticia social, los pobres oprimidos, las viudas despojadas, los huérfanos vulnerables, gente abusada, y vuelve a preguntar por qué Dios no actúa visiblemente de inmediato. En el versículo 1 del capítulo 24 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Esta pregunta quiere decir, Señor, si tú conoces los tiempos, ¿por qué los que te aman no ven ya tu justicia? Job lucha con el problema de la aparente seguridad, de los malos. Sabe que Dios ve, pero no entiende por qué no juzga todo abierta e inmediatamente. Aquí hay una enseñanza espiritual muy importante.
Dios no ignora la injusticia, solo porque no la juzga en el momento que nosotros queremos. Que Dios espere no significa que Dios no vea. Que Dios calle por un tiempo no significa que Dios apruebe. Que Dios no responda a nuestra velocidad no significa que haya perdido el control. Significa que Dios tiene su tiempo, su momento y donde lo crea conveniente. Ahora, después de tantos discursos, después de tantas acusaciones, después de tantas preguntas, llega el momento en que Job había esperado. Dios habla. Pero cuando Dios habla no empieza explicando cada detalle del sufrimiento. Dios responde desde el torbellino. Y para eso entramos al quinto punto. Dios responde desde el torbellino. Para ello veremos los capítulos 38 al 40. Ahora mira el quinto cuadro del mapa. Ese es el quinto cuadro. Vemos un torbellino, estrellas, creación, grandeza. Job está pequeño frente a la inmensidad. Este es uno de los momentos más impresionantes del libro. Dios habla desde el torbellino. Y aquí vemos algo importante. Dios no responde a Job con una explicación directa de por qué sufrió. En vez de eso, Dios le hace preguntas sobre la creación. El mar, la tierra, las estrellas, la lluvia, los animales. Son preguntas que revelan la pequeñez del conocimiento humano frente a la sabiduría de Dios. Y esto puede sorprendernos, porque uno pensaría, Dios, después de tanto sufrimiento, Dios debería explicar todo. Pero Dios hace algo diferente. Dios no le da a Job una explicación completa, sino le da una revelación de su grandeza en Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Fin del versículo. Oh, imagínate hacerle esa pregunta. ¿Cuándo vamos a responder? Dios no está humillando a Job de manera cruel. Dios está ubicando su alma. Es como si le dijera, Job, tú has visto tu dolor, pero no has visto todo el universo. Has visto tu ceniza, pero no has visto todos mis propósitos. Has visto una página, pero yo veo el libro completo. Esta parte es profundamente espiritual. Muchas veces nuestro dolor nos encierra en una habitación pequeña. Solo vemos lo que perdimos, solo vemos lo que no entendemos, solo vemos lo que no llegó. Y Dios, al hablar, abre las ventanas del alma y nos dice, mira más grande. Tu historia no termina en tu dolor. Dios le pregunta por la creación no para distraerlo a Job, sino para enseñarle que hay un orden, una sabiduría y un gobierno divino más grande de lo que Job puede comprender. En Job capítulo 40, Job responde en los versículos del 4 al 5. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Fin del versículo. Job no cambia de tono porque sus circunstancias ya cambiaron, sino porque ahora siente la presencia de Dios. Sus pérdidas siguen ahí, pero su alma ya no está en el mismo lugar. Esto es tremendo. La presencia de Dios puede cambiarte antes de que cambie tu situación. A veces queremos que Dios primero cambie todo afuera, pero Dios empieza cambiando algo adentro. Job todavía está enfermo, Job todavía ha perdido, Job todavía no tiene explicación. Pero ahora sabe algo. Dios no lo abandonó. Aquí puedes decir, mi hermano, tal vez Dios todavía no te ha explicado por qué pasó. Tal vez todavía no te ha devuelto lo perdido. Tal vez todavía no ha cerrado la herida. Pero si Dios se hace presente en tu vida, tu alma empieza a ubicarse. Porque la presencia de Dios no siempre responde todos los porqués, pero sí sostiene todos los días. Y aquí contactamos o conectamos o nos unimos con Jesucristo. La respuesta más grande de Dios al dolor humano no fue una teoría, fue una persona. Cristo entró en el sufrimiento, Cristo lloró, Cristo fue acusado, Cristo fue herido, Cristo murió y Cristo resucitó. Dios no nos mira desde lejos, Dios se reveló en Cristo como el Redentor que entra en nuestra historia. Después de escuchar a Dios, Job ya no habla como antes, ya no exige, ya no discute, ahora se rinde. Pero su rendición no lo destruye, lo transforma.
Y entonces llegamos al último punto, la rendición, la intercesión y la restauración. Y para ello veremos los capítulos casi finales, que es el capítulo 42. Redención, intercesión y restauración. Miren, ese es el sexto punto que veremos. La escena ya no está solo en ceniza. Hay luz, personas, restauración, rebaños, familia, pero antes de la restauración externa ocurre una restauración interna. Job dice una de las frases más importantes del libro, en el versículo 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fin del versículo. Este es el corazón de la clase. Job no dice ahora entiendo todo. Job dice ahora te veo. Ese es el cambio. Antes Job tenía preguntas sobre Dios, ahora tiene un encuentro con Dios. Antes Job tenía dolor delante del silencio, ahora tiene dolor delante de la presencia divina. Y cuando uno ve a Dios de una manera más profunda, el alma se rinde. Job no se arrepiente porque sus amigos tenían razón o porque su sufrimiento fue causado por un pecado oculto. Job se arrepiente de haber hablado más allá de lo que sabía, de sus palabras desesperadas y de su actitud en medio de la crisis. Esto es muy importante para enseñar correctamente este libro. Dios no dice, Job, tus amigos tenían razón. Al contrario, Dios reprende a los amigos por no hablar correctamente de él. El problema de Job no era que su dolor fuera castigo por un pecado oculto. El problema fue que, en medio de su dolor, Job empezó a hablar de cosas demasiado altas sin entenderlas completamente. Y eso también nos pasa. A veces el dolor nos hace decir cosas que después, al acercarnos a Dios, tenemos que entregar. A veces decimos, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, Dios no es justo conmigo. Y quizás lo decimos llorando, pero cuando su presencia nos toca, el alma dice, Señor, hablé desde mi herida, ahora quiero verte mejor. Luego ocurre algo sorprendente. Dios le pide a Job que ore por sus amigos, los mismos amigos que le hicieron o lo hirieron con palabras, los mismos que lo acusaron, los mismos que pensaron que defendían a Dios, pero terminaron representándolo mal. Y aquí viene el último versículo de esta clase, en Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fin del versículo. Poderoso versículo. La restauración de Job empieza cuando ora por quienes no lo comprendieron. Job se convierte en intercesor por sus amigos, y que este acto de oración marca un punto decisivo en su restauración. Aquí hay una enseñanza muy espiritual. A veces Dios no solo quiere sanar lo que sufriste, también quiere sanar lo que el sufrimiento pudo haber endurecido dentro de ti. Porque uno puede salir de una prueba con fe, pero también con amargura. Uno puede sobrevivir al dolor, pero quedar resentido. Uno puede haber tenido razón, pero terminar con el corazón cerrado. Job tenía razón frente a sus amigos, pero Dios no permitió que Job terminara como un hombre correcto pero amargado. Dios lo llevó a interceder. Y esto es muy profundo. La restauración no es solo recuperar cosas. La restauración es recuperar el corazón. Job recibe bendición, sí, pero antes de eso Job ve a Dios. Y después de ver a Dios, puede orar incluso por quienes lo hirieron. Hermoso libro que es de Job. Así llegamos hasta el final y vemos el mapa completo. Cuando miramos toda esta imagen, vemos el viaje espiritual de Job. Empieza en ruinas, pero no termina en ruinas. Empieza en ceniza, pero no termina en ceniza. Empieza con preguntas, pero no termina con una explicación. Termina con una visión más profunda de Dios. Repasa brevemente estos puntos. Una vez más, en primer cuadro vimos que la fe también llora. Job perdió
Lloró, se quebró, pero no maldijo a Dios. En el segundo punto vimos que aunque no entienda, puedo de seguir buscando a Dios. Job no tenía respuestas, pero todavía decía, en Él esperaré. En el tercer punto vimos que la esperanza se levanta en medio del dolor. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. En el cuarto punto vimos que no todo se entiende, pero Dios sí ve. Job preguntó por la injusticia, por la prosperidad de los malos, por el aparente silencio de Dios. En el quinto punto vimos que cuando Dios habla, el alma se ubica, el espíritu se ubica. Dios respondió desde el torbellino, no explicando cada detalle, sino revelando su grandeza. En el sexto punto vimos que ver a Dios cambia el corazón. Job se rindió, intercedió y fue restaurado. Y ahora vemos lo siguiente. Mi amigo, tal vez tú estás en Job capítulo 1, perdiendo cosas. Tal vez estás en Job capítulo 3, donde no tienes paz. O quizás estás en Job capítulo 13 diciendo, aunque no entienda, en él esperaré. O tal vez estás en Job capítulo 19, tratando de recordar que tu Redentor vive. Tal vez estás en Job capítulo 23 buscando a Dios y sintiendo que no lo encuentras. O tal vez estás esperando que Dios hable desde el torbellino. Pero el libro de Job nos deja una verdad profunda. Dios no siempre explica el dolor de inmediato. Dios no siempre responde como nosotros queremos. Dios no siempre nos muestra el porqué. Pero Dios sí se revela. Dios sí sostiene, sí ve, sí transforma. Y en Cristo nuestro Redentor vive. Por eso, aunque no entiendas todo, no te alejes de Dios. No sueltes a Dios. Aunque estés en ceniza, no creas que tu historia terminó. Aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, todavía puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. Este libro es poderoso para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra esperanza, nuestra paciencia, nuestro entendimiento, que supuestamente creemos que es amplio, es un pequeño entendimiento delante de Dios. Así que pidamos el entendimiento para que Dios nos haga entender más, para que entendamos el propósito de la vida, que indica sufrimiento, alegría, tristezas, lloros, pérdidas y problemas y dificultades, pero también esperanza. Porque así es la vida. La vida tiene sus altos y bajos. Hace tiempo, para terminar, como ya lo he contado muchas veces, yo conocí a un hermano donde él supuestamente sufría todo el tiempo, por su familia, por él mismo. Y él siempre se comparaba con otra familia, miembro de la iglesia, y decía, ¿por qué esa familia no sufre? ¿Por qué tienen trabajo? Son una familia unida, sus hijos les ve bien. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí no? Y uno hacía esa comparación, él lo hacía. Y yo lo escuchaba, porque a veces yo veía que era real, era verdad. El tiempo ha pasado y este hermano, sus heridas se han calmado. Sigue asistiendo, es fiel, obviamente, sin entenderlo. Menos mal que ha seguido en el camino, sigue fiel. Y he visto a la otra familia que ya no están viviendo juntos, se ha ido a otro sitio, a otra ciudad. Y la familia sufre ahora. La que no sufría antes, sufre ahora. Una de las hijas tuvo cáncer, cáncer al útero. Obviamente no pudo tener hijos. ¿Tú te imaginas no tener hijos? El dolor grande que es para esta mujer. Y así se quedó. Uno de sus hijos no tuvo. El otro de sus hijos se convirtió en militar y obviamente le fue mal en la vida militar, quedó herido, el gobierno no le ayuda y obviamente sufre necesidades económicas. Es decir, mi amigo, nosotros no podemos compararnos con otros. Job vivió su vida, quizás muy fuerte, muy dura, y nosotros vivimos otro tipo de vida. Y quizás también pasamos por esas dificultades, pero la enseñanza es,
saber que Dios sí nos ve, saber que Dios sí nos sostiene, nos transforma, nos quiere transformar. Y debemos saber siempre y tener presente, yo sé que mi Redentor vive, y Él ve mi sufrimiento y mi dolor. Solamente tengo que tener fe y esperanza que en algún momento me ayudará. Y te lo comparto esta clase, esperando que te haya gustado, que te haya agradado y que te haya servido para que tu fe pueda crecer. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.